Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. El día de hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de la armadura de Dios. Ese va a ser el estudio que vamos a hacer. La verdad es que dado la contingencia, a la situación presente, ¿cierto?, no solo de nuestra nación, sino que a nivel mundial, es necesario estar firmes en la fe, mantenernos firmes sin titubear, libres del temor, libre de la angustia y de todas esas cosas que muchas veces nos quieren invadir, de tanto escuchar la situación actual, los medios de comunicación que nos bombardean, ¿cierto?, con información. Es tremendo lo que estamos viviendo, si bien no es un para, no tiene no tiene, no visualizamos, ¿cierto?, que esto vaya a mejorar, pero de todas maneras nuestra confianza está en Adonai y debemos mantenernos firmes porque tenemos la vida y la vida nos sustenta para poder estar firme en estos tiempos tan difíciles que estamos experimentando. Y debido a que ya no nos podemos congregar, ¿cierto?, de reunirnos en las casas como quisiéramos hacerlo y tener comunión los hermanos unos con otros, hemos decidido y hemos determinado empezar a usar esta forma de comunicarnos, a pesar de que esto lo estábamos haciendo hace mucho tiempo con las pastoras de Viña y de Quilpué. Nosotros hacemos discipulado vía online eh, por cosas de distancia, pero ahora se aplica esto para todos, extensivo, ¿cierto? Esta forma de estudio, y también yo creo que más adelante vamos a ver la posibilidad de hacer un en vivo para que se puedan sumar todos y así hacerlo en una manera más didáctico y que puedan también hacer consultas. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. La verdad es que estoy aprendiendo a manejarme con las redes sociales y todo esto. Nunca ha sido mi intención, nunca fue llegar a usar esto. Siempre lo he usado solamente de una forma limitada por necesidad, porque la separación y las distancias con las pastoras de las otras congregaciones así lo requerían. Pero en fin, hay que irse adaptando, vienen cambios, la iglesia ahora más que nunca está viviendo cambios y hay que actualizarse. Son cambios necesarios porque los tiempos son difíciles, no sabemos cuánto va a durar esto, y yo se los venía advirtiendo porque así me lo hizo sentir el Espíritu Santo, de que viene a nivel mundial un cambio tremendo a la iglesia. La mayoría de las iglesias ahora, denominaciones y todo, que tenían un sistema de culto presencial en locales y todo eso, eso ya definitivamente va a ir cambiando, va a ir, ya no se puede, y a futuro tampoco se va a poder porque vienen muchas cosas. Esto está recién comenzando. Adonai lo dijo, Yeshua habló sobre esto de los tiempos que nosotros estamos experimentando ahora. Está en su Torah, está en su palabra, y sabemos que esto va a continuar y no sabemos por cuánto tiempo. Entonces debemos estar preparados para, para poder seguir evangelizando y llegar a más personas también, porque esto debemos seguirlo extendiendo. Para esto fuimos llamados. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante vamos a leer hasta el 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Entonces vemos que el apóstol Pablo insta a los hermanos por medio de la carta de los Efesios, ¿cierto?, a permanecer firmes y fortalecidos en Adonai, en su espíritu. A eso se refiere. ¿Y qué significa esto? Significa de que, y él advierte además que no debemos olvidar las acechanzas del diablo, lo que ellos maquinan, ¿cierto? Sabemos que nuestra lucha es contra demonios, contra entes espirituales que no vemos, pero que no por eso no existen. Así como existe el bien, también existe el mal, y lo sabemos porque la Torá también lo enseña. Entonces debemos ser prudentes, pero también debemos ser sagaces. Dice que el avisado ve venir el peligro y se prepara. Es prudente. Nosotros debemos ser así, sagaces, prudentes, debemos ser astutos para que así poder vivir en victoria. Y para poder vivir en victoria permaneciendo en la fe de Adonai, ¿cierto?, como Él nos demanda, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y nos detalla, aquí en Efesios nos detalla que para poder estar firmes, ¿cierto?, debemos ponernos toda la armadura, y esta armadura hace referencia, primero dice, ceñido nuestros lomos, ya, ceñido nuestros lomos con la verdad, es decir, con la palabra de Dios. La verdad es Dios, la verdad es Adonai, su palabra, esa es la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, es decir, que tú en tu mente y en tu corazón tienes la verdad de Dios y caminas con una coraza de justicia, es decir, tus obras son de justicia. Todas ellas son justas. ¿Por qué? Porque provienen de Adonai, porque andas en la palabra de Adonai. A eso se refiere, ¿cierto?, esta palabra. Después dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz sabemos que es el Evangelio que predicamos, ¿cierto? Debemos caminar por ese Evangelio que dice que es de la paz, es decir, que nosotros somos hijos de paz, por tanto debemos andar en paz, sosegados. Nuestra forma de vivir debe ser sosegados, no contendiendo, sino porque muchas veces el enemigo nos ataca a través de nuestras propias familias, y nosotros debemos aprender a ver esas maquinaciones y evitar, ¿cierto?, la contienda, sino más bien andar siempre permaneciendo en el amor, en el Evangelio de la paz, porque todo el Evangelio de Dios es de paz y de amor. Sobre todo dice después, tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, que la fe que tú y yo tenemos, que viene del Espíritu Santo, que viene de Adonai, que es un don dado por Él, dice que debemos mantenernos firmes en esa fe para apagar los dardos. ¿Cuáles son los dardos? Esas situaciones, esas circunstancias difíciles, por ejemplo ahora con la contingencia que estamos viviendo, el hecho de no saber qué va a pasar con tu trabajo, si vas a tener trabajo una vez que termine esta prueba, si te despiden, si te enfermas de esta peste, si te llega a tocar, si algún familiar está enfermo, si realmente no has podido guardar provisión, sustento para este tiempo, cuánto va a durar, la angustia que provoca todo esto, en fin, son tantas cosas. Esos son dardos, son maquinaciones, son cosas que Satanás preparó, pero sabemos que Dios está en control de todo esto. Dios permite estos juicios al mundo, a las personas, ¿cierto?, por la maldad que hay, por el nivel de violencia que hay, y sabemos que es así, está escrito en su Torá, pero nosotros como hijos de Dios estamos siendo guardados como un día lo fue Israel, y esa es la certeza que debemos tener. Y como dice el apóstol Pablo, que pase lo que pase, lo importante es que somos de Él. Si nos toca vivir, si nos toca morir, si nos toca sufrir, estamos con Él. Él está de nuestra parte. Es necesario que padezcamos estas pruebas, que vivamos situaciones para poder así ser emblanquecidos, dice su palabra, y ser probados en cuanto a fidelidad. Fidelidad a Adonai, si nuestra fe realmente es firme. Por eso el
el apóstol Pablo nos dice que debemos ponernos la armadura de Dios, estar firmes en la fe, con la palabra, con las obras de justicia, permaneciendo en su amor, ¿cierto? Y en su paz. Después habla de tomar el yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra debe morar en nosotros abundantemente. Tus pensamientos deben estar siempre plenos en la palabra de Dios. Tú debes vivir situaciones y debe venir una palabra a tu mente. Cuando tú no tienes la palabra de Dios abundantemente en tu corazón, eres presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque él conoce la Torá. Incluso él, para tentar a Yeshua, muchas veces lo hizo, las veces que lo hizo y aparece en su Torá, lo hizo utilizando la palabra de Dios, manipulando la palabra. Entonces, imagínate si Yeshua, teniendo conocimiento, siendo él la verdad, siendo él la Torá, siendo Dios encarnado, él le pudo responder con palabra también. Nosotros, y él se atrevió a tentarlo así. Imagínate cuánto más a uno que no tiene conocimiento de la Torá. Es más fácil de caer, es presa fácil porque no discierne, porque no conoce, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, sucumbe más rápido. Por eso estamos llamados a abundar en palabra de Dios. Después dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Es decir, debemos ser intercesores, permanecer en oración, no dormir, no estar atentos en estos días que estamos en la casa porque estamos, ¿cierto? Sabemos que no podemos salir, que no es bueno, no es conveniente. Además, Adonai nos manda a guardarnos porque Él está llevando sus juicios a cabo y nosotros como hijos debemos ser obedientes a las autoridades y permanecer en nuestros hogares para evitar, cierto, que esta pandemia se siga contagiando y nosotros mismos no contagiarnos. Entonces, en este tiempo es cuando debemos estar orando, clamando y orando y intercediendo por Chile, por nuestra nación, por Italia, por otras naciones, por el mismo Israel, por tantas cosas, por los que están desvalidos, por los enfermos, por los que están en riesgo, por las autoridades, para que anden con sabiduría, para que Dios tenga misericordia, para que muchos sean llamados a arrepentimiento, para que la gente despierte, para que la iglesia que está dormida, aquellos que todavía buscan las cosas del mundo, despierten y se den cuenta que estamos llegando al fin de la era, que estos juicios, este es el comienzo, como dice Yeshua, que son dolores de parto, que estamos en los dolores de parto, que es necesario alinearnos con la palabra de Dios, guardar el Shabbat, celebrar en familia el Shabbat, enseñar a nuestros hijos la palabra de Adonai, porque si el enemigo no puede contigo, ¿a quién crees tú que ataca? A tus hijos. ¿A quién crees? ¿Cuáles son los dardos? Con tus hijos, con tu marido, con tu familia. De ahí viene el ataque. Dice que tenemos una lucha, una permanente lucha. Si tú no eres prudente, si tú no eres sabio en esto, si el Espíritu Santo no obedeces a la guianza del Espíritu Santo que muchas veces pone en tu corazón que tienes que orar, que lee la palabra, pero tú le das rienda suelta, ¿cierto? A tu vieja naturaleza por comodidad, porque te distraes con facilidad, porque te llama la atención las cosas del mundo, créeme que eres presa fácil. Lamentablemente, y abres una puerta y ahí el enemigo siempre busca a quien devorar, y no solo a ti, sino que a tu familia. Por tanto, yo te exhorto y te invito a buscar de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor, y nos invita a ponernos las armaduras de Dios, ¿de qué forma lo hacemos? Buscando su presencia, en oración, de esa forma, buscando, leyendo su palabra, pidiendo la guianza, poniendo todo delante de Él, ¿cierto? De esa manera nosotros, ¿cierto? Nos ponemos la armadura del Señor. Mira, ahora vamos a leer una palabra que está en Deuteronomio capítulo 7, del verso 6 en adelante. Vamos a ver una promesa maravillosa de Dios, cómo Dios nos habla. Esta palabra nos va a servir como armadura. Dice que la palabra de Dios, que la fe viene por el oír
¿Y oír qué? La palabra de Dios, ¿cierto? Es necesario oír palabra de Dios para que tu fe crezca. Si tú no buscas la palabra de Dios, si no la oyes, si no la escuchas, entonces tu fe va a ser estancada. Por eso es necesario apartarse para poder escuchar la palabra de Adonai. Mira, dice en el verso 6 en adelante, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Después dice en el 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes la pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Tremenda palabra del Señor, tremenda palabra del Señor. Es decir, que si tú realmente te vuelves, si nosotros nos volvemos a Él, a Jehová, a su palabra, a su Torá, Él nos va a bendecir, nos va a multiplicar. Dice que Él nos escogió no por nuestras obras, sino porque a Él le plació, porque Él nos amó, porque Él amó a nuestros padres. Está hablando de generaciones, de miles de generaciones. Por cuanto Abraham le fue fiel, nosotros tenemos acceso ahora a esta salvación por medio de Yeshua, porque a Él fueron dadas las promesas y nosotros fuimos injertados, dice en Israel, en este olivo. Nosotros fuimos injertados en este pacto. Por tanto, disfrutamos de todas estas promesas y todas estas bendiciones, pero también de las exigencias que Dios le hace a Israel. ¿Y cuáles son esas exigencias? Oír sus mandamientos y guardarlos. Y Yeshua vino y dice que Él resumió toda la Torá, que Él elevó la ley. La ley no fue anulada, así que dijo que ni una coma pasará sin que su Torá se cumpla. Y dice que toda la ley Él la resumió en 2 mandamientos. Primeramente, amar a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas. Y después, amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, Él elevó la ley al amor. La ley no es exterior, la ley no es exterior, no te sirve andar por obras de la ley, sino que la ley es interior. El que no tiene al Espíritu Santo, el que no ha creído, no ha amado a Jehová, no puede andar en el amor de Adonai, porque el amor del hombre es limitado, es perverso, es desviado. El hombre tergiversó el amor. Nosotros tenemos un concepto errático del amor, del verdadero amor, del genuino amor. El verdadero amor no daña, no busca lo suyo propio. En Corintios está la definición del verdadero amor y lo vamos a estudiar en una próxima lección. Pero es importante esta promesa que Adonai nos hace.
de que si nosotros guardamos su Torá por medio, cierto, de la gracia del Espíritu Santo que nos ha sido dada y permanecemos firmes en esta fe, Él nos va a librar incluso de las plagas, dice que a Egipto envió, y así lo hizo el Señor, guardó a Israel de las plagas que envió para poder liberar a Israel. Así hoy nos guardará de las plagas, cierto, que están viniendo al mundo, de los juicios que están viniendo por medio de estas plagas, como lo es el coronavirus, ¿cierto? Que es una plaga, que es una peste, dice que Él nos librará. ¿Y sobre quién recaerán? Sobre aquellos que nos aborrecieron, dice. ¡Wow! Tremenda palabra del Señor. ¿La crees? Si la crees, entonces ya sabes lo que debes hacer. No permitas que venga la duda a invadir tu corazón. No permitas que venga la duda ni el temor a tu corazón. Más bien dobla tus rodillas. Si estás angustiado, si tienes temor, dobla tus rodillas y pídele a Jehová que aumente tu fe, que te ayude, que te dé firmeza, que ponga su carácter, que su carácter sea firme en ti. Porque dice la palabra de Adonai que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Yeshua vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Adonai. Es decir, que Él es el que vive, por lo tanto Él está en control de tu vida. Si tú tienes el Espíritu de Dios y eres de Adonai, tienes su vida. Y dice que el que se une a Adonai, un espíritu es con él. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Por tanto, tu caminar debe ser firme, tu fe debe ser firme. Sabemos que es difícil cuando estamos siendo invadidos con tanta información, como les decía adelante, pero Dios es fiel. Cierra tus oídos a esas cosas y que la palabra de Dios, sus promesas permanezcan en tu corazón. Él no miente, no puede mentir, no se puede negar a sí mismo. Él ya dio lo mejor de sí, vino, se encarnó, se hizo hombre para redimirnos y salvarnos de su ira. Por tanto, nosotros no vamos a vivir la ira de sus juicios si realmente le hemos creído para lo que está reservada la tierra, porque sabemos que la tierra está reservada para fuego, conforme a los juicios de Dios. Y este es el comienzo, pero nosotros, ¿cierto?, nos alimentamos por medio de su espíritu, teniendo fe, esperanza, buscando su presencia, no siendo oidores olvidadizos de su palabra, sino que más bien guardando su Torá, permaneciendo en ella, buscando tener más fe, siempre en oración, con integridad, caminando en el amor de Adonai, amándole por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, poniendo siempre por delante su Torá, a Él, sus pensamientos, su carácter, queriendo seguirle y serle obediente. Bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición, que ponga paz en tu corazón en este tiempo. Vuélvela a oír si necesitas seguir oyendo, porque necesitas estar firme y sientes que realmente tu angustia es mayor. Yo oraré, seguiré orando por todos y cada uno. Bendiciones, les amo mucho y que el Señor nos siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahora. Dar gracia también es importante.